Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio de información sobre salud visual. Espacio que es de ustedes y para ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, pues actualmente todos somos propensos y estamos expuestos a padecer de ello. Hablo sobre los efectos nocivos sobre la salud visual debido al uso de dispositivos electrónicos. Hasta la fecha se han elaborado varias hipótesis al respecto, y aunque aún es muy temprano para poder determinarlas en su totalidad, algunas de ellas ya se han comprobado gracias a varios estudios e investigaciones. Es por ello que tengo el enorme placer de recibir la participación de un extraordinario profesional de la salud visual y ser humano, la doctora Verónica Son Jacob, quien es cirujano oftalmólogo con subespecialidad en estrabismo. Ella nos hablará más al respecto. Así es que bienvenidos y comenzamos. Soy la doctora Verónica Son. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que la información sea de utilidad para ustedes. Estamos apenas al principio de un largo camino y probablemente en un futuro ya tengamos más respuestas, pero tal vez también más preguntas. Y quisiera agradecer de manera muy especial a Juan Manuel, que fue sumamente paciente conmigo para que pudiéramos elaborar este video. Estoy a sus órdenes en el Hospital Siena del Moral, en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por ver este video y quisiera agradecer también muchísimo el apoyo de Juan Manuel por invitarme a su canal de YouTube. Espero que esta plática sea de interés para ustedes y poderles dejar algunos datos importantes. Yo creo que todos, ya sea como papás o como usuarios de dispositivos electrónicos, con frecuencia nos hacemos esta pregunta: ¿realmente afectan a nuestra vista? Nuestro día a día ha cambiado. Cada día nos apoyamos más en los dispositivos electrónicos para resolver un sinnúmero de tareas. Como ustedes pueden ver en las fotografías, pues antes utilizábamos lápices, papeles, libros, y actualmente no es que no los usemos, pero realmente cada vez son más prácticos los dispositivos electrónicos. Veamos algunos números. Es realmente impresionante saber que en México tenemos aproximadamente 99.5 millones de números de teléfonos inteligentes activos. Eso es lo que publicó la jornada en 2017. En Corea, por ejemplo, tenemos 35 millones de usuarios. Nosotros, bueno, somos un país en el que hay más usuarios incluso que en Corea. Se sabe que más o menos el 81.5% de los adolescentes ya son dueños de un dispositivo electrónico y desafortunadamente se calcula que tenemos una adicción del 8.4% a el uso de dispositivos electrónicos, que es incluso un poquito superior a la adicción por Internet. Esto nos refleja más o menos cuál es el uso tan importante y la exposición tan importante que tenemos todos nosotros a este tipo de dispositivos. A continuación, quisiera platicarles sobre 4 entidades clínicas que hemos identificado que probablemente se deban al uso o abuso de las pantallas de los dispositivos electrónicos. También quisiera hacer hincapié en este momento que es nuevo para nosotros y que probablemente esta información a través del tiempo vaya a ir cambiando. Puede ser que algunas hipótesis que estamos planteando ahorita se confirmen y puede ser que algunas otras se desechen. Las 4 patologías que quisiera hablar el día de hoy son las siguientes. Una son alteraciones de la película lagrimal, es decir, de la lubricación. 2, una entidad de estrabismo que se le conoce como endotropia no acomodativa del adulto, el espasmo acomodativo y el desarrollo de miopía en niños y jóvenes. Una de las alteraciones que se encuentra con mayor frecuencia son la pérdida de lubricación de los ojos. Y esto se debe a que en el momento que estamos viendo la pantalla de un dispositivo electrónico o de una computadora, dejamos de parpadear. Normalmente parpadeamos aproximadamente 22 veces por minuto, pero el momento que estamos enfrente de una pantalla, esto disminuye a veces hasta 5 veces por minuto. Y esto causa que el ojo no esté bien lubricado. Al no estar bien lubricado, podemos tener 2 situaciones. Una es que los rayos de luz que llegan al ojo, la primera superficie con la que chocan es la película lagrimal. Y si esta no es uniforme, no es perfecta, ya desde ese momento empezamos a tener
un problema en la refracción, es decir, un problema en la formación de la imagen. Por otro lado, al no estar bien lubricado el ojo se defiende y empieza a haber síntomas como lagrimeo, irritación, comezón y molestias que a veces se conocen como astenopia. Aquí, en esta diapositiva, podemos observar un ojo en el cual se le puso un colorante que se conoce como fluoresceína. La fluoresceína se tiñe de color amarillo y podemos ver que las zonas en las cuales vemos más amarillo hay una lubricación, digamos, adecuada, y las zonas que se ven de un color más azul, ahí tenemos una pérdida de la lubricación. Entonces, esto es algo que observamos en los pacientes que tienen un uso muy prolongado de los dispositivos electrónicos. Estos pacientes van a cursar a veces con visión borrosa, pueden referir fatiga, pueden referir lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, como si tuvieran basuritas o arenitas en los ojos. Algunos pacientes también te refieren que tienen una sensación de resequedad. Y claro, esto es muy molesto y se aumenta conforme aumentan las horas de exposición hacia las pantallas. Quisiera hablarles ahorita un poquito acerca del manejo. Claro que es muy importante, antes de iniciar algún manejo, tener un buen diagnóstico. Eso quiere decir que hay que hacer una valoración completa, hay que también hablar un poquito sobre los hábitos que tenga nuestro paciente, hacer una valoración con lámpara de hendidura, una refracción, y ya si descartamos otras causas, pues se puede hacer este diagnóstico que es de exclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, es disminuir el tiempo de exposición, a trabajar en ambientes que tengan una humedad adecuada. Muchas veces estamos, por ejemplo, en una oficina que tiene aire acondicionado, que tiene alfombras, y esto puede producir que el ambiente sea muy seco. Entonces, además, si parpadeamos menos, pues mayores son los síntomas. Y en algunos casos se recomienda el uso de lubricantes oculares. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay algunos lubricantes oculares en el mercado que tienen algunas sustancias que son vasoconstrictoras y que en un inicio nos ayudan mucho porque quitan el ojo rojo, pero a la larga causan dependencia a la gota. Entonces se recomienda que sean puramente lubricantes oculares. A continuación quisiera hablarles sobre la endotropia no acomodativa del adulto. Esta es una entidad que es relativamente nueva. Hace algunos años realmente no conocíamos este tipo de estrabismo. Estos son pacientes sanos, por lo general jóvenes, que tienen tiempo prolongado de uso de pantalla o de dispositivos electrónicos y que debutan con visión doble y desviación ocular. En el pasado, en el momento que llegaba un paciente de estas características a nuestro consultorio, era indicación de hacer una valoración neurológica completa y por lo general se encontraba alguna alteración a nivel neurológico. En estos pacientes, curiosamente, después de un exhaustivo examen neurológico y de imágenes, no se encuentra ninguna alteración que pueda explicar esta desviación. Son además desviaciones, digamos, moderadas, son endotropias, son desviaciones del ojito hacia la nariz, con movimientos oculares completamente normales. Quisiera hablarles un poco acerca de las endotropias. Las endotropias son las desviaciones de los ojos, digamos, hacia adentro, hacia la nariz, y hay algunas que son muy características que vemos con mucha frecuencia en la consulta, que es la endotropia congénita o la endotropia acomodativa, que se deba a lentes. Y claro, también hay algunas que no se ven con tanta frecuencia y en las cuales en un inicio tratábamos de encajar esta nueva entidad que estábamos viendo en la consulta. Uno es la tipo Swan, que se describe por pérdida de la fusión, es decir, que hay pérdida de la visión de un ojito. La otra, que es la Burian-Franceschetti, que son pacientes ligeramente hipermétropes y en los cuales a veces se asocia un factor de estrés psicológico. Y por último, las de Wilczewski, en las cuales muchas veces eran pacientes miopes que estaban hipercorregidos y que tenían largas horas de trabajo de cerca, como por ejemplo las costureras. También hay algunas endotropias descritas como transitorias,
que solamente están ahí por algún momento, y las cíclicas, que aparecen en ciertos momentos del año, una y otra vez. Claro, esas son extremadamente raras. Les pongo esta diapositiva nada más para que ustedes vean otros tipos de endotropias que no son las comunes, en las cuales pues se trató de acomodar y que nos han ayudado un poquito a tratar de entender el origen de esta entidad. ¿Cuál podría ser el origen de esta alteración? Realmente aún no lo conocemos. Se piensa que el origen de estas endodesviaciones, es decir, desviaciones hacia adentro de los ojitos sin ninguna alteración neurológica que hasta el momento podamos explicar, puede deberse tal vez a un aumento de la convergencia, es decir, cuando nosotros vemos de cerca, nuestros ojitos hacen un pequeño movimiento hacia adentro y al estar mucho tiempo en esa posición puede hacer que los músculos rectos mediales, que son los que llevan el ojito hacia adentro, pues estén haciendo, digamos, un esfuerzo continuo. Es como ir al gimnasio y con el tiempo se hagan unos músculos mucho más gruesos y por lo tanto ya el ojito se quede desviado. Otra teoría es que tal vez son forias descompensadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son pacientes que ya desde antes tal vez cursaban con un estrabismo muy pequeño, una foria, una tendencia del ojito a desviarse hacia adentro, y ya en el momento de tener ese, digamos, estrés tan importante de siempre estar con la convergencia, ya se descompensa la foria y se manifiesta la atropia, es decir, ya se manifiesta la desviación. También hay algunas teorías sobre la influencia de la luz azul que emiten las pantallas, que tal vez esta no pueda ser captada conscientemente, pero sí es captada y llega al tálamo y puede ser que ahí ocasione algunos cambios, aunque esto también aún no lo hemos podido comprobar. Muchos de nosotros pues nos preguntamos cuál es el origen de esta desviación si no hay ninguna causa neurológica que nos lo explique y son por lo demás pacientes completamente sanos. Una de ellos es que debido al aumento de la convergencia, es decir, en el momento que nosotros vemos un objeto de cerca, nuestros ojos hacen un ligero movimiento hacia adentro. Al estar durante muchas horas en esa posición, esto también produce que los músculos rectos mediales, que son los encargados de hacer ese movimiento, bueno, están trabajando horas extras. Y igual como si vamos al gimnasio, pues puede ser que estos músculos en algún momento empiecen a tener un mayor tono y esto pueda producir la desviación. Esta es una teoría. Otra teoría es que son pacientes que tal vez ya tuvieran una pequeña tendencia a tener estrabismo, es decir, que tuvieran una pequeña foria, una endoforia, es decir, una tendencia del ojito a desviarse hacia adentro y al estar, digamos, ejercitando la posición anómala, esto haga que se descompense la foria y ya se convierta en lo que conocemos como tropia, es decir, en un estrabismo ya constante. También existe otra teoría sobre la influencia que podría tener la luz azul que emiten este tipo de dispositivos. A continuación quisiera hablar un poquito acerca del tratamiento. Yo creo que lo más importante, como en general en medicina, lo más importante es la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir este tipo de cuadro clínico? Es controlando las horas de exposición a las pantallas. Yo creo que esto es muy importante, tanto nosotros como adultos, como también cuidarlo de forma muy especial en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Una cosa también muy importante es que si nosotros tenemos un paciente que llega con esta sintomatología, siempre debemos, en mi opinión, realizar una valoración neurológica, porque no vaya a ser que nosotros pensemos que esto es algo por dispositivos electrónicos y tengamos alguna situación como un tumor y no se le esté dando tratamiento a tiempo, que eso es muy importante. Si nosotros ya tenemos un paciente que descartamos todos los aspectos neurológicos y ya vemos que estamos ante una posible endotropia no acomodativa del adulto, lo que se recomienda, bueno, en primer lugar, es disminuir el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos. Hay algunos pacientes que al ser realmente muy disciplinados con esta medida, pueden mejorar la desviación.
una parte tan importante es realmente motivar al paciente a que haga actividades al aire libre, puede ser lo que él quiera. Y esto, pues claro, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pues cada vez se van reduciendo más los tiempos de actividades al aire libre por nuestro estilo de vida y bueno, ahorita en la situación de la pandemia, pues aún más complicado. Si nosotros ya tenemos un paciente que con las medidas generales no lo pudimos mejorar y que además estamos certeros que no hay una alteración neurológica, pues ya se pueden utilizar algunos tratamientos. En algunos casos se puede poner toxina botulínica, es decir, una inyección que va sobre los rectos mediales, y algunos pacientes necesitan cirugía de estrabismo. Aún así, hay pacientes que recidivan, es decir, que a pesar de los tratamientos y de hacer una cirugía, el paciente a veces puede volver a tener un cuadro con visión doble y desviación ocular. Por eso es tan importante trabajar mucho en la prevención. Otra entidad que podemos encontrar es el espasmo de acomodación. En este caso, por lo general se trata de pacientes también jóvenes que se encuentran por largas horas enfrente de una pantalla de una computadora y que se dan cuenta que de repente ya no pueden ver muy bien ni de lejos ni de cerca. Esto es pues muy molesto. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, adentro de nuestro ojo tenemos un lente que se conoce como cristalino y realiza una función que a mí realmente se me hace maravillosa. Gracias a ese cristalino nosotros podemos ver a diferentes distancias de forma nítida. ¿Y cómo logra el cristalino eso? Es a través de que cambia su forma. Y la forma la cambia porque es traccionado o jalado por un músculo. Ahora, puede ser que al estar mucho tiempo viendo a una misma distancia, pues este músculo tenga una forma de espasmo y por lo mismo ya no permita relajarlo y ya no pueda hacer esa función de ver claro a diferentes distancias. Si nosotros tenemos un paciente que llega con estas características a nuestro consultorio, lo que es muy importante es, bueno, hacer una buena historia clínica, muy importante hacer un muy detallado examen de refracción, es decir, los lentes tienen que quedar lo mejor posible y hacer una evaluación oftalmológica completa para descartar alguna otra alteración y hacer unas valoraciones que a veces no hacemos con tanta frecuencia en los consultorios por las prisas, que es la valoración del punto próximo de convergencia y medir la acomodación, porque ahí a veces podemos descubrir que realmente hay ya sea una alteración en la convergencia o en la acomodación y realmente el paciente descansa en el momento que nosotros le explicamos qué es lo que está pasando y le prescribimos su correcta graduación y también algunos ejercicios de higiene visual. Una vez que tenemos el diagnóstico y la graduación adecuada, es importante explicarle al paciente qué está sucediendo y explicarle la relación que tienen sus síntomas con las horas que él pasa enfrente a una pantalla. Se recomienda que aproximadamente después de 40 minutos de estar viendo de forma fija a la pantalla de una computadora, se tome un descanso. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer nuestro trabajo, pero que veamos un momentito hacia lo lejos para poder relajar la acomodación. Es muy importante que el paciente use sus anteojos si los necesita con una graduación adecuada. En algunos casos se pueden recomendar algunas terapias y en algunos casos se tiene que recurrir al tratamiento farmacológico. Por último, quisiera hablarles acerca de la miopía. La miopía es una alteración que se conoce ya hace muchísimos años y son pacientes que no pueden ver bien de lejos, pero pueden ver muy bien de cerca. Ahora, lo que yo voy a plantear a continuación puede ser que en algunos años se descarte, porque esto es una sospecha, pero lo que hemos visto a nivel mundial, pero sobre todo en los países asiáticos, es que cada vez hay más pacientes con miopía. Esto pues es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque el paciente miope pues es un paciente que está predispuesto a tener más enfermedades y alteraciones en sus ojos. Claro que esto
constituye mayores costos para los servicios de salud y las complicaciones que tiene el mismo paciente. ¿Cuál es el origen de la miopía? Hay un fuerte componente genético. Si los dos papás son miopes, hay una gran posibilidad que los hijos también sean miopes. También hay familias en las cuales pues el abuelo es miope, el papá es miope, los hijos son miopes. Entonces no podemos descartar el factor genético. Sin embargo, también hay algunos factores ambientales que sobre todo en los últimos años se ha visto que puede tener una influencia importante en el desarrollo de miopía. Una es el aumento importante de todas las actividades de visión cercana y en eso a veces también está la gran presión escolar de que el niño pase muchas horas estudiando. Y a veces esto se hace en una mala iluminación. Entonces, si tenemos un paciente que está estudiando durante las horas de la escuela, está haciendo sus tareas y después en su tiempo libre se la pasa enfrente de una pantalla con mala iluminación, pues realmente estos son factores que podrían desencadenar el que haya un aumento importante en la población de miopes a nivel mundial. A continuación quisiera hablarles un poquito acerca del tratamiento y no me voy a cansar en insistir en la prevención. Claro está que si un niño tiene ya la predisposición genética a ser miope, pues probablemente hagamos lo que hagamos, pues va a desarrollar la miopía. Pero yo creo que hay algunas cosas muy sencillas que podemos hacer como papás y como maestros para evitar que la miopía progrese. Y estas son las actividades al aire libre. Hay varios estudios que han comprobado que la exposición a la luz solar evita que progrese la miopía. Por lo tanto, los juegos al aire libre son de gran importancia en nuestros niños y en los jóvenes. Otra parte importante es hacer un tamizaje para que también detectemos a todos aquellos niños y jóvenes que necesiten lentes. Actualmente, la falta de una graduación adecuada sigue siendo una causa muy importante de visión baja a nivel mundial. Por otra parte, ya se están estudiando y no solo estudiando, sino ya se están utilizando tratamientos para evitar la progresión de la miopía. Es muy importante recalcar que estos tratamientos no quitan la miopía, pero de alguna forma se ha visto que detienen la progresión. Uno de ellos es el tratamiento farmacológico con gotas y el otro es la ortoqueratología, que es la colocación de lentes de contacto por la noche para evitar un poquito la progresión de este problema. Como conclusiones, pues definitivamente estamos ante una nueva realidad. La tecnología nos ayuda en muchísimos aspectos de la vida diaria y definitivamente ha llegado para quedarse. Lo importante es poder sacar todos los beneficios y no permitir que nos afecten. Yo creo que algo muy importante por el momento es cuidar mucho las horas de exposición y claro, es un reto y no una responsabilidad como maestros y padres de familia. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Espero que la información compartida haya sido de su interés y de su agrado. Les invito a darle like y a suscribirse al canal, así como a dejarme sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y no lo olviden, cuidemos nuestros ojos porque la luz de la vida entra a través de ellos. Hasta luego.